Bienvenidos amigos a una nueva página de Grandes Enigmas. Os voy a descubrir un personaje excepcional, el ejemplo más claro de cómo la realidad supera la ficción con creces, el Quasimodo español. Víctor Hugo, al componer su célebre obra Nuestra Señora de París, pudo haberse inspirado en este personaje. Evidentemente no le conocía, pero insisto amigos, os dejo con esta historia donde la realidad supera con creces a la ficción. A nuestro increíble protagonista le hicieron pasar de puntillas por la historia de España, sumiéndole en los más oscuros y siniestros recovecos, pese a su innegable importancia en la dinastía de los Austrias. Es preciso retrotraerse al mes de enero de 1568 para rescatarle del macabro olvido. Aludimos a un joven de 23 años, demacrado y febril, que se paseaba semidesnudo horas enteras de día con los pies descalzos por sus aposentos privados en el Regio Alcázar de Madrid, donde había sido confinado de por vida. Previamente, él mismo había encharcado el pavimento arrojando uno tras otro cubos enteros de agua. Por la noche lograba que le pusiesen un calentador lleno de nieve, con cuya frialdad parecía encontrar cierto alivio a su interminable encierro. Por si fuera poco, ingería a menudo cubitos de hielo, como si fuesen caramelos. Su mirada extraviada era señal inequívoca de que había perdido la razón, desde que sufrió, años atrás, una grave caída por las escaleras que le dejó largo tiempo sin sentido, y su forma de caminar, inclinado y renqueante, evidenciaba el grave deterioro de su columna vertebral, a raíz también de una malaria padecida en el Ecuador de su adolescencia. Esta especie de Quasimodo español, que hubiese podido inspirar al príncipe de las letras Víctor Hugo su inmortal obra Nuestra Señora de París, tampoco probaba bocado durante días enteros y comía luego en exceso, como si no le importase poner fin a su vida con terribles indigestiones, a punto de vomitar una y otra vez su propia existencia. Al cabo de 6 meses, el 24 de julio de 1568, para ser exactos, poco después de la medianoche, hizo llamar a su confesor y tras golpearse el pecho con escasa energía, imploró perdón por todas sus culpas, que eran muchas. Acto seguido, cayó fulminado de espaldas como un rayo. Pues bien, nuestro infortunado protagonista era nada menos que el primogénito del rey Felipe II, 1527-1598, y heredero del trono, el príncipe de Asturias don Carlos de Austria, hijo también de la princesa María de Portugal, fallecida a causa del alumbramiento. Meses atrás, el rey Felipe II en persona había leído un terrible informe en sus dependencias privadas del Alcázar madrileño. Firmado de puño y letra por el licenciado Diego Briviesca Muñatones, consejero de Castilla, aseguraba este en el lapidario documento que el propio hijo del monarca estaba involucrado en un complot para arrebatarle el trono e incluso acabar con su vida. El gesto de pesadumbre y dolor del soberano fue palmario, al detener su mirada en una sola palabra estampada con mayúsculas a mitad del texto: parricidio. Poco después, por mandato del rey Felipe II, se formó una causa judicial contra el príncipe de Carlos de Austria, a la que tuve acceso al cabo de casi 5 siglos, por increíble que parezca. La comisión estaba presidida por el propio rey e integrada también por el cardenal Diego de Espinosa, inquisidor general y presidente del Consejo de Castilla, Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, el duque de Pastrana y otros nobles. Las reuniones provocaron intensas discusiones entre los partidarios de la absolución y la condena. Finalmente, el veredicto resultó tan rotundo como inapelable: culpable de alta traición. Felipe II esgrimió una mueca resignada ante su doble condición de rey y padre. Era consciente, muy a su pesar, de que acababa de condenar a muerte a su propio hijo, a quien la historia de España dedicaría, en un alarde de hipócrita generosidad, una miserable nota a pie de página: el príncipe que no pudo, o más bien, no le dejaron reinar. Lo que parece indudable se lee en la historia de España de Dunham, anotada por Alcalá Galiano,
es que Carlos fue un hombre de mala condición y poco sano juicio, y que sus faltas, graves ciertamente, fueron castigadas sin misericordia por un monarca que no juntaba con sus otras prendas las de un ser humano. Por si acaso, Felipe II no permitió que en sus despachos al extranjero, ni en las comunicaciones a sus ministros residentes en Madrid, se mencionara la terrible acusación de parricidio efectuada contra su difunto hijo. ¿Por qué lo impidió? Según consta en una carta del nuncio del Papa Urbano VIII,